Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, especialmente si son fans de las grandes estrellas de la televisión turca. Vamos a hablar de Asterisco Can Yaman y de Mehmet Özdemir en Lisboa, la razón secreta. Sí, así como lo escuchan, dos de los actores más queridos y aclamados de Turquía, capturados en la mágica ciudad de Lisboa. ¿Qué los habrá unido en la capital portuguesa? ¿Fue un encuentro casual, un proyecto profesional, o tal vez algo más secreto? Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta alguna confirmación sorprendente. Y antes de empezar a desvelar los misterios, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido como este. No se lo pierdan. Hace un tiempo el mundo del espectáculo turco y sus seguidores más fieles se revolucionaron con unas fotografías que circularon por internet. En ellas aparecían nada más y nada menos que Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos en Lisboa. Para quienes no estén muy familiarizados, Can Yaman es ese torbellino de carisma y talento que nos conquistó con Erkenci y Dolunay, entre otras. Y Mehmet Özdemir, ¿qué decir de ella? Una actriz con una luz especial, que brilló con luz propia en Erkenci junto a Can Yaman, y luego nos dejó sin aliento en Doğu Unep Kaderindir. La química entre ellos en Erkenci fue tan palpable, tan magnética, que todavía hoy muchos fans suspiran al recordar sus escenas. Por eso, verlos juntos de nuevo y nada menos que en un escenario tan romántico como Lisboa, desató una tormenta de especulaciones. ¿Sería una reunión para un nuevo proyecto? ¿Un reencuentro de viejos amigos y compañeros de trabajo? ¿O acaso algo más íntimo y personal? Las imágenes los mostraban paseando por calles empedradas, disfrutando de la arquitectura señorial de la ciudad, e incluso compartiendo lo que parecían ser momentos de relax. Al principio, la reacción fue de pura euforia para muchos fans que añoraban verlos juntos de nuevo en pantalla. Pero pronto, la curiosidad se transformó en deseo de saber la historia detrás de esas instantáneas. ¿Por qué Lisboa? ¿Qué los llevó hasta allí? Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se abalanzaron sobre la noticia, intentando desentrañar el misterio. Se rumoreaba sobre posibles rodajes de películas, series o incluso videoclips. Lisboa, con su luz dorada, sus tranvías centenarios, su fado melancólico y su aire bohemio, se convirtió de repente en el telón de fondo perfecto para cualquier historia de amor o de reencuentro profesional. Una de las teorías más fuertes que surgieron en su momento era que este encuentro en Lisboa estaba relacionado con una posible colaboración futura. Y es que después del éxito arrollador de Erkenci, la química entre Can y Mehmet era algo que muchos productores y guionistas habrían deseado replicar. Imaginen el potencial de una nueva serie o película protagonizada por ellos dos. Sería un bombazo seguro. Los fans soñaban con verlos interpretar nuevos personajes, quizás en un registro diferente, pero manteniendo esa chispa que tanto los caracterizaba. Y Lisboa con su encanto ofrecía un escenario ideal para una historia romántica o incluso un thriller con tintes de drama, perfectamente ambientado en el corazón de Europa. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las declaraciones oficiales eran escasas, las especulaciones se diversificaron. Algunos medios apuntaban a que se trataba de compromisos profesionales separados. Es decir, que cada uno estaba en Lisboa por motivos distintos, pero sus agendas coincidieron, permitiéndoles encontrarse y compartir tiempo juntos. Can Yaman, en ese entonces, ya estaba explorando oportunidades internacionales, y Mehmet Özdemir también estaba consolidando su carrera con nuevos proyectos. En el mundo de la actuación, las coincidencias pueden ser muy interesantes, y a veces, simplemente, se trata de amigos que coinciden en la misma ciudad y aprovechan para ponerse al día. Pero seamos honestos, la sombra de un posible romance siempre está presente cuando se trata de dos actores con una química tan explosiva como la que demostraron Can y Mehmet. Las redes sociales ardían con comentarios y teorías sobre si este encuentro en Lisboa podría ser una señal de que su relación, que en su momento se rumoreó que había existido fuera de la pantalla, se había reavivado o incluso, para muchos, que nunca había terminado realmente. Es cierto que tras el fin de las grabaciones de Erkenci, ambos actores mantuvieron una relación cordial, pero las especulaciones sobre su vida personal nunca cesaron. Y Lisboa, con su atmósfera romántica, alimentó aún más estas fantasías. ¿Sería un viaje secreto para retomar un romance? ¿Una escapada para disfrutar de la ciudad y de su compañía lejos de los focos?
Y aquí es donde entra la parte intrigante, la razón secreta, que da título a nuestro vídeo. Porque a pesar de todas las teorías y las fotos que circulaban, nunca hubo una confirmación oficial definitiva y contundente sobre el motivo exacto de su encuentro en Lisboa. Las apariciones públicas se limitaron a unas pocas imágenes y algunos likes y comentarios en redes sociales. Esto, lejos de calmar las aguas, avivó aún más el fuego de las especulaciones. En el mundo del entretenimiento, el silencio a veces habla más que las palabras. Y ese silencio en torno a Can Yaman y Demet Özdemir en Lisboa dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Podríamos pensar que si fuera un proyecto profesional muy grande, se habría anunciado con bombos y platillos. Si fuera una relación romántica, probablemente si quisieran mantenerlo en secreto, habrían sido más discretos. O tal vez precisamente porque querían disfrutar de un tiempo juntos, ya sea como amigos o algo más, la discreción era la clave. Lisboa como ciudad ofrece la mezcla perfecta de lugares públicos vibrantes y rincones escondidos donde se puede disfrutar de la intimidad. Imaginen un paseo al atardecer por Alfama, una cena en un restaurante con vistas al Tajo, o simplemente perderse por las calles del Chiado. Lugares perfectos para una conversación profunda o un momento de complicidad. Además, es importante recordar el contexto. Ambos actores son figuras públicas de gran renombre. Cualquier aparición conjunta, por fortuita que sea, va a generar un revuelo mediático. Quizás, lo que para ellos era un simple encuentro casual o un momento de relax, se convirtió en una noticia de portada por la simple fuerza de su popularidad. Y a veces las razones secretas no son tan complejas como imaginamos. Quizás la razón secreta era simplemente disfrutar de la vida, de la buena compañía y de una ciudad increíble. Analizando las imágenes y los comentarios que se generaron, uno puede sentir esa nostalgia de los días de Erkencikus. Verlos juntos evocaba la magia de esa serie que enamoró a millones. Y es que a veces los fans se apegan tanto a la química de una pareja en pantalla que desean que esa conexión trascienda la ficción. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa conexión fue innegable. Entonces, ¿cuál era la verdadera razón secreta? Como les decía, la verdad oficial nunca salió a la luz de manera explícita. Pero podemos hacer algunas conjeturas informadas. Si no era un proyecto de rodaje, y si tampoco era una confirmación de romance, ¿qué podría ser? Tal vez era un reencuentro de amigos muy queridos. Ambos compartieron una experiencia profesional muy intensa y exitosa, y es natural que esa amistad se haya mantenido. Lisboa, una ciudad que atrae a artistas y creativos, podría haber sido el lugar perfecto para un encuentro relajado y distendido, lejos de las presiones del trabajo y de la vida en Turquía. Otra posibilidad es que efectivamente uno de ellos tuviera un compromiso profesional en Lisboa, y el otro aprovechara la oportunidad para visitarlo y pasar tiempo juntos. Can Yaman, con su creciente carrera internacional, podría estar explorando proyectos en Europa. Demet Özdemir, con su talento reconocido, también podría estar considerando nuevas oportunidades fuera de su país. En ese escenario, un encuentro en la capital portuguesa sería algo completamente lógico. Y volviendo a la parte romántica, si bien no hubo una confirmación, la ausencia de un desmentido rotundo y el hecho de que ambos se dejaran ver juntos en una ciudad tan emblemática, alimentaron la esperanza de muchos fans. A veces en el mundo de las celebridades, las cosas se manejan con mucha cautela, y un encuentro privado puede ser la forma de explorar una relación sin la presión mediática. Lo que es innegable es el impacto que tuvo este encuentro. Las redes sociales se llenaron de publicaciones, artículos de noticias y hasta foros de discusión. Los fans de ambos actores se unieron en la especulación, compartiendo sus teorías y deseando lo mejor para sus ídolos. Lisboa se convirtió por unos días en el epicentro de la atención mediática de todo lo relacionado con Can Yaman y Demet Özdemir. En definitiva, la razón secreta de su encuentro en Lisboa puede que nunca se revele por completo, y quizás esa sea parte de su encanto. Nos deja con la imaginación volando, pensando en las infinitas posibilidades. Podría ser una colaboración profesional que aún no ha salido a la luz, un reencuentro de amigos que se aprecian mucho o incluso el inicio o continuación de algo más profundo. Lo que sí sabemos es que verlos juntos, compartiendo la belleza de Lisboa, nos recordó la magia que crearon en pantalla y nos hizo suspirar por nuevas historias. Así que, para resumir, hemos explorado las diversas teorías sobre el misterioso encuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Lisboa.
Desde un posible nuevo proyecto profesional conjunto hasta un reencuentro de viejos amigos o incluso algo más íntimo. La verdad oficial sigue siendo un secreto bien guardado, pero lo que es seguro es que su presencia en la capital portuguesa capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Su química en Erquencicus fue legendaria, y verlos juntos, incluso en un contexto desconocido, evoca esa nostalgia y esa esperanza de verlos compartir de nuevo, ya sea en pantalla o en cualquier otra faceta de sus vidas. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este viaje de especulaciones y análisis. Nos encanta sumergirnos en estos temas que generan tanta intriga. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la verdadera razón secreta de su encuentro en Lisboa? ¿Creen que habrá un nuevo proyecto profesional juntos? ¿O acaso esperan un regreso romántico? Déjenos sus teorías y comentarios en la sección de abajo, nos encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima.